Saludos estudiantes, bienvenidos a su clase de informática. El día de hoy vamos a ver algunos elementos importantes sobre Python. Primero que todo, vamos a hablar acerca de las variables. Hemos hablado un poco acerca de las variables, pero hoy vamos a entrar en algunos elementos importantes dentro de ese proceso de aprender a programar. ¿Qué es una variable? Si nos vamos de forma técnica, una variable es un espacio en memoria, un espacio de almacenamiento dentro de la computadora cuando el lenguaje está corriendo, cuando el lenguaje se está ejecutando o el programa se está ejecutando, que presenta además un identificador, o sea, un nombre. Si nos vamos de forma sencilla, es algo que queremos que la computadora recuerde. Y lo colocamos con una etiqueta. Como yo le dije anteriormente, puede ser, se imagina un cajón. El cajón dentro de su gavetero tiene un nombre afuera, una etiqueta afuera, y dentro ustedes colocan, por ejemplo, medias, se colocan las medias. Reloj, se coloca dentro un reloj. Entonces, una variable viene haciendo eso. Una variable es un espacio, un lugar donde se va a almacenar algún tipo de información. Es importante mientras se ejecute el programa. Entonces ahora vamos de forma rápida, vamos a entrar al Tony y vamos a utilizar una variable. Antes de eso, quería recordar nuevamente que en Python y cualquier lenguaje de programación tiene palabras reservadas. ¿Qué es una palabra reservada? Una palabra que no se puede utilizar para nombrar una variable. Recuerden, una variable debe tener un identificador, o sea, un nombre. Si vas a crear o vas a almacenar nombre de estudiantes, la variable se puede llamar de forma mnemotécnica nombre-estudiante. Si vas a guardar notas, puedes crear una variable estudiantes notas. Si vas a guardar cualquier tipo de información, tú la colocas y creas una variable. Claro, es importante que nosotros no utilicemos ya algunas palabras reservadas que ya Python utiliza para otros elementos, por ejemplo, como is, finally, return, from, def, true, false. Son palabras que ya Python utiliza para otras cosas. Es importante eso. También algo para recordar. Recuerden la función print, que la utilizamos para mostrar en pantalla textos o variables. Ya lo vimos anteriormente, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de ese print. Importante, a la hora de crear nombres hay unas reglas específicas. O sea, cuando creamos identificadores, cuando creamos identificadores de variables, hay unas reglas específicas. O sea, que tiene que comenzar con letras. O sea, que tiene que comenzar con letras, con underscore, no pueden comenzar con números y otro tipo de elementos, y son sensitivas a mayúscula y minúscula. Ahora en la práctica vamos a ver de forma rápida este elemento. Excelente, ahora vamos a abrir todos nuestro IDE. ¿Se acuerdan lo que yo había hablado del IDE? Es el lugar donde vamos a colocar los códigos fuentes. Recuerden, ustedes abren Tony. Dentro de sus pantallas le va a aparecer esto. Ya habíamos hablado de los distintos elementos aquí arriba donde usted colocan su código fuente. Graben el código como código programa. Ese es el nombre que le van a dar, código programa. Vamos a ponerle ese nombre. O pueden ponerle tarea 2 porque es la asignación de esta semana. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero, crear una variable. Siempre a la hora de inicializar un programa debemos entender qué es lo que queremos hacer. Como yo le dije anteriormente, la asignación es, o el programa que vamos a realizar es, un programa que toma una variable y lo imprima de forma sencilla. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, primero, le voy a colocar el nombre de la variable. Se va a llamar nombre estudiante. Así es como el Python va a guardar en memoria o va a asignar una etiqueta. La etiqueta es nombre de estudiante y ahí vamos a agregar un texto.
¿Cómo se va a llamar el texto? Mi nombre, José Rivera. Ese va a ser el texto que vamos a agregar a esa variable. Y ahora vamos a imprimir. Recuerden que yo le había indicado que para imprimir uno coloca print y la información. Vamos a poner en este caso, abro comillas, el nombre del estudiante es, cierro comilla, coma, nombre estudiante. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy dando un valor a nombre estudiante. Recuerden, a nivel de sintaxis, a nivel de cómo el programa piensa, vamos a analizar un poco cómo el programa piensa. Primero él lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como si estuviera leyendo en español, por ejemplo. Y él va a leer primero nombre del estudiante. Lo está colocando como si fuera una variable. Como le dije, las variables porque comienzan con letra. Entonces esa variable que comienza con letra le va a asignar un valor. ¿Qué valor? Como es carácter, o sea, como es texto, que más adelante vamos a ver los tipos distintos de variables y elementos que pueden manejar Python, le tenemos que poner en comilla sencilla o comilla doble. Ese para que él entienda que lo que vamos a colocar es una cadena de texto, o sea, una cadena de letras unidas con espacios. Una cadena de texto unida con espacios o con elementos. Entonces, ¿qué más va a hacer? Va a colocar esa información dentro de la variable nombre estudiante y va a hacer impresión de aquí. En print tú puedes agregar varios elementos, todos separados con coma. Aquí agregamos una cadena de texto, le ponemos la coma y le ponemos el nombre de nuestra variable. Si le damos play, recuerdan con el botón verde, miren cómo aparece, el nombre del estudiante es José Rivera. Si se dan cuenta, él no hizo impresión de la palabra nombre rayita estudiante, sino que el valor que representa esa palabra. De forma sencilla, aquí en la línea 1 creamos una variable, nombre de estudiante, le asignamos un valor y luego hacemos impresión de ese valor. Le damos play de nuevo y miren, el nombre del estudiante es José Rivera. Cuando le indico que debe comenzar con letra es de esta forma. Ejemplo, si yo pongo 12 aquí, es algo inválido. Automáticamente me va a salir un error. Error de sintaxis. ¿Por qué? Porque las variables no pueden comenzar con letra. Si la N es mayúscula, también me va a salir un error. Porque nombre con N mayúscula y nombre con N minúscula es distinto. Aquí es importante que las variables, como ven, tengan que tener sentido. ¿Por qué? Porque más adelante, aquí hay un programita sencillo, solamente estoy agarrando la variable y le estoy haciendo impresión con un texto. Pero más adelante sí se puede complicar un poco más si tenemos muchas líneas de código. Y no vamos a entender exactamente en qué punto está esa variable. Si se dan cuenta, aquí hicimos impresión de un texto sencillo. El nombre de estudiante es José Rivera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra variable en la cual podemos indicar profesión. Y le podemos educador, por ejemplo. Y yo puedo hacer otra impresión, o sea, otro print. Y es de profesión. El nombre del estudiante es José Rivera, es de profesión educador. ¿Qué otra cosa puedo agregar? Si se dan cuenta, son dos líneas, la coloqué en dos líneas. Yo puedo agregar todo en un solo print. ¿Cómo lo hago? Print y agrego todos los elementos. El nombre del estudiante es, ejemplo, nombre estudiante es de profesión y ahora miren, la primera línea, en la línea 3 la imprimí, el nombre del estudiante es José Rivera. La segunda es de profesión educador.
Y aquí lo coloqué todo completo. El nombre del estudiante José Rivera y es de profesión educador. Se dan cuenta que entonces aquí yo puedo hacer impresión con 3 elementos distintos, todos separados por código. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la asignación. Va a ser una tarea que tiene que ver exactamente con esos elementos. Ustedes lo que tienen que hacer es, ¿qué es lo que tienen que hacer en la tarea? Tienen que colocar una variable, nombre del estudiante, y luego imprimir el nombre del estudiante es y ponen el valor de la variable. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ustedes copian todo esto, lo pegan en Word y le ponen una portada, o sea, su nombre arriba, lo pegan ya sea en Word o en algún procesador de texto que ustedes presenten y le ponen entonces el código. Recuerden, el código solamente es, como se ve aquí, nombre de estudiante igual y su nombre, claro, para que vean cómo funciona la variable, y hacen impresión de el nombre del estudiante es y la variable nombre de estudiante. Excelente, muchas gracias, que tengan excelente día.